Hola, amantes del misterio y el terror. Bienvenidos nuevamente a El Vórtice del Pánico. Soy su anfitrión, siempre dispuesto a sumergirlos en las profundidades de lo desconocido y lo aterrador. Hoy estamos iniciando una serie de 3 partes especialmente escalofriante. Viajaremos por las carreteras más misteriosas de México, donde la realidad y la leyenda se fusionan en un baile macabro. A lo largo de estos viajes, descubriremos hechos escalofriantes en los que lo inexplicado y lo sobrenatural parecen tomar control. No olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ninguna de las partes de esta escalofriante serie. Ahora, comencemos con nuestro aterrador viaje. Nos vemos al otro lado. Viaje nocturno aterrador, enfrentando a los sin rostro. Mi nombre es Alejandro. Desde hace muchos años viajo constantemente por las carreteras de México, explorando cada rincón de mi hermoso país. Conozco la mayoría de los caminos como la palma de mi mano, pero nunca olvidaré aquel viaje a la sierra de Chihuahua. El recuerdo de aquel viaje me llena de terror, y en las noches solitarias aún puedo escuchar los susurros que se escondían entre los árboles. Era el otoño de 2022. Había decidido visitar la sierra y, para hacerlo, tenía que atravesar el famoso desierto de Chihuahua. La ruta es conocida por su belleza desolada y sus curvas peligrosas, pero jamás imaginé lo que me esperaba. Había pasado el último pueblo hace horas y la puesta del sol pintaba el desierto en tonos anaranjados y rosados. Había una belleza letal en el paisaje. La vastedad de la tierra a cada lado del camino parecía sin fin, y el silencio era tan profundo que podía oír mi propio latido. De repente, el motor de mi camioneta empezó a toser y a traquear. Me detuve al borde de la carretera, abrí el capó, pero todo parecía en orden. Decidí continuar mi viaje, pero no pasaron 5 minutos cuando la camioneta se detuvo completamente. Estaba en medio de la nada, sin señal de celular, y la radio solo emitía estática. No tenía más opción que esperar hasta el amanecer, así que preparé mi bolsa de dormir en la parte trasera de la camioneta. Justo cuando estaba a punto de dormir, escuché un sonido sordo a lo lejos. Pensé que podría ser otro vehículo, así que me asomé a través de la ventanilla, pero no vi nada. A medida que la noche avanzaba, el sonido se hacía más cercano, más real. Parecía un susurro, casi inaudible, que se mezclaba con el sonido del viento. Me arrastré fuera de la camioneta, tratando de localizar su origen. Entonces, lo vi. Un haz de luz se balanceaba en la oscuridad a lo lejos. Era una lámpara, y a su alrededor había sombras danzantes. Me sentí atraído hacia ellas como un insecto a la luz. Avancé con cautela, pero la oscuridad pudo más. Las sombras se revelaron como figuras humanas, vestidas con ropajes antiguos. En medio de ellos, una anciana me miraba fijamente. En su mano, una lámpara de petróleo que iluminaba su rostro arrugado. Me habló. Su voz era como el crujir de las hojas secas. «Viajero, te has perdido en el camino de los muertos», dijo. «Solo podrás regresar si resuelves el enigma de los sin rostro». No entendía nada, pero una ráfaga de viento me hizo estremecer. Me di vuelta y vi figuras humanoides que se acercaban. Eran los sin rostro. No tenían ojos, ni narices, ni bocas, solo la lisa superficie de piel donde deberían haber tenido rostros. «Para cruzar nuestro camino, debes llevar un mensaje de los vivos a los muertos», la anciana prosiguió. «Dinos, ¿qué mensaje traes?» Me quedé mudo por un momento. Luego balbuceé. «Deseo que descansen en paz». La anciana soltó una risa hueca. «Los muertos no descansan, viajero, pero tu mensaje ha sido aceptado. Puedes irte». Cuando giré para regresar a la camioneta, las figuras se desvanecieron y todo volvió a ser oscuro. Solo quedó la anciana, que se desvaneció lentamente hasta que solo quedó su lámpara en el suelo. Cogí la lámpara y volví a la camioneta. Esta vez arrancó sin problemas y pude continuar mi viaje. A medida que el amanecer teñía el cielo,
No pude evitar mirar por el espejo retrovisor. No había señales de las figuras, solo la vasta soledad del desierto. No sé si lo que vi fue real, o el producto del cansancio y el aislamiento. Lo que sí sé es que en las carreteras de México, el mundo de los vivos y los muertos se entrelaza, y los viajeros desprevenidos como yo pueden quedar atrapados en medio. Cierro esta narración con una advertencia. Si alguna vez te encuentras viajando solo por las carreteras de México y escuchas un susurro llevado por el viento o ves luces en la distancia, recuerda mi historia. Tal vez sea tu turno de llevar un mensaje a los sin rostro. Desapariciones en la carretera federal número 1. Un viaje aterrador por Baja California, México. Mi nombre es Pablo. Soy periodista y me especializo en historias de la carretera. Hace unos años cubría una serie de desapariciones misteriosas a lo largo de la Carretera Federal 1, que serpentea a través de la península de Baja California en México. A pesar de ser conocida por su belleza escénica, la carretera también tiene una fama inquietante. Todo comenzó cuando llegué a un pequeño pueblo llamado El Rosario. Aquí me contaron la historia de una familia que había desaparecido sin dejar rastro mientras viajaban por la carretera. Habían salido de Tijuana con la intención de llegar a La Paz, pero nunca llegaron a su destino. La policía había rastreado su última parada en El Rosario, pero después de eso simplemente desaparecieron. Intrigado, decidí seguir su ruta y me dirigí al sur por la carretera. La belleza del paisaje era abrumadora, con el mar de un lado y el desierto del otro, pero a medida que avanzaba, sentía una creciente sensación de inquietud. Esa noche, mientras acampaba al borde de la carretera, escuché un sonido extraño, como un susurro arrastrado por el viento. Salí de mi tienda de campaña y miré alrededor. Estaba completamente solo, pero sentía que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad. Al día siguiente, mientras conducía, me encontré con una camioneta abandonada a un lado de la carretera. Era el mismo modelo y color que la de la familia desaparecida. Me detuve para investigar, pero aparte de la gruesa capa de polvo y arena, no había señales de lucha o de que algo estuviera mal. Inquieto, decidí volver a El Rosario para informar de mi hallazgo. En el camino de regreso, mi coche se detuvo repentinamente. Me asusté, estaba oscureciendo y estaba solo en la carretera. Intenté hacer una llamada, pero no había señal. Mientras esperaba, escuché el mismo susurro arrastrado por el viento. Saliendo de la nada, una figura encapuchada apareció a lo lejos. A medida que se acercaba, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. La figura, que parecía un anciano, se paró a unos metros de mí y señaló la carretera. «No sigas adelante», advirtió con una voz temblorosa. «Esta carretera tiene hambre». Luego, desapareció tan rápido como apareció. Aturdido y asustado, logré arrancar mi coche y regresé a El Rosario. Informé de lo que había visto, pero la gente del lugar solo asintió, como si ya supieran de lo que hablaba. Desde aquel encuentro, he dejado de cubrir las historias de la carretera. Hay algo en ellas, en la soledad de la carretera, que no puedo explicar. Y aunque la lógica me dice que lo que experimenté fue el resultado del cansancio y el miedo, no puedo evitar sentir que hay verdades ocultas en las carreteras de México, verdades que son mejor dejar en la sombra. Después de aquel suceso, me obsesioné con la historia de la familia desaparecida. Hablé con amigos, familiares, vecinos, y todos contaban la misma historia. La familia era normal, feliz, no tenían enemigos, ni deudas. Simplemente un día se fueron de viaje y nunca regresaron. Decidí seguir sus pasos una vez más, armado esta vez con más experiencia y un saludable respeto por los misterios de la carretera. Tomé la misma ruta, me detuve en los mismos lugares, pero a diferencia de la última vez, no me detuve cuando la noche cayó. Decidí continuar. Pasé el lugar donde había encontrado la camioneta. Nada parecía fuera de lugar, pero podía sentir una electricidad en el aire, una tensión que no había sentido antes. La radio de mi coche empezó a fallar, sintonizando una estación tras otra.
las voces distorsionadas llenando el silencio. Y entonces lo vi. Adelante, en la carretera, había una figura. No, no una, sino 4. Una familia, de pie en medio de la carretera, sus rostros iluminados por los faros de mi coche. Me detuve en seco, el corazón latiendo en mi pecho. No se movían, simplemente me miraban. Bajé del coche, con miedo pero decidido a enfrentarme a lo que sea que estuviera sucediendo. Pero en cuanto mis pies tocaron el asfalto, la figura de la familia se desvaneció, dejando solo la carretera vacía y la noche silenciosa. Regresé a mi coche, sacudido hasta la médula, y conduje de regreso a El Rosario. Ya no había dudas en mi mente. Algo había ocurrido en esa carretera, algo más allá de mi comprensión. La familia no había desaparecido, habían sido absorbidos por la carretera, convertidos en parte de su misterio. Desde entonces, he dejado de buscar respuestas. A veces, los misterios son solo eso, misterios. Y aunque sigo recorriendo las carreteras de México, ahora lo hago con respeto, porque nunca se sabe cuándo la carretera decidirá reclamarte como suyo. Carreteras encantadas, el músico ambulante y los misterios ocultos en las rutas de México. Soy músico ambulante que viaja por todo México. Durante años, mi vida ha consistido en ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, presentándome en cualquier lugar que me permitiera tocar mi guitarra. En estos viajes, he experimentado algunas de las carreteras más solitarias y misteriosas del país. Una vez me encontraba viajando desde Monterrey hacia San Luis Potosí. Planeaba pasar por la Ruta del Desierto, famosa por sus paisajes impresionantes y a la vez intimidantes. Durante el día, el calor del sol era insoportable y por las noches, el frío era igual de extremo. Sin embargo, lo que realmente me asustaba eran las historias que circulaban sobre la carretera. En los bares y posadas donde tocaba, escuchaba cuentos sobre viajeros que habían visto cosas inexplicables en esa carretera. Algunos hablaban de luces en el cielo, otros de extrañas criaturas en los alrededores. Yo, aunque no era muy crédulo, me quedaba fascinado por estas historias. Un día, después de una larga jornada de viaje, decidí hacer una parada para pasar la noche en un antiguo motel que se encontraba en medio de la nada. Era un edificio de 2 plantas, con las ventanas rotas y una capa de polvo cubriendo todo. El encargado del motel era un viejo solitario, con una mirada perdida en el horizonte. Cuando le pregunté sobre las historias que circulaban acerca de esa carretera, su rostro se ensombreció. «No son solo historias», dijo. «Esta carretera tiene una energía propia. Hay cosas que no deberían ser perturbadas». Decidí no darle mucha importancia a sus palabras y me fui a descansar a mi habitación. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro proveniente del exterior. Al principio, pensé que era el viento, pero luego las palabras comenzaron a tomar forma. «Escucha», decía la voz. «Escucha la canción de la carretera». Intrigado y asustado, tomé mi guitarra y comencé a tocar, intentando seguir el ritmo de esa voz. A medida que tocaba, la voz se hizo más fuerte, más clara. Era una melodía hermosa, pero aterradora. Me envolvió, me arrastró, me sumergió en un estado de trance. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví en sí, estaba de pie en medio de la carretera. La luna llena iluminaba el desierto y, a lo lejos, podía ver siluetas danzando al ritmo de la música. Eran las criaturas de las que los viajeros hablaban, las sombras de la carretera. Me quedé allí, tocando hasta que el sol comenzó a asomar por el horizonte. Entonces, las figuras comenzaron a desvanecerse y la voz igual. Regresé al motel y me desplomé en la cama, exhausto pero lleno de una extraña sensación de euforia. Había sentido algo que nunca antes había experimentado, una conexión profunda con la carretera y sus misterios. A la mañana siguiente, desperté lleno de preguntas. ¿Había sido todo un sueño?
¿Había realmente tocado música para sombras danzantes bajo la luna? Cuando salí de mi habitación, el viejo encargado del motel estaba sentado en la recepción, mirándome con una expresión sabia. «Lo escuchaste, ¿no es cierto?», preguntó. No necesité responder. En sus ojos vi la confirmación que buscaba. Desde aquel día, mi viaje se volvió aún más interesante. Cada vez que me encontraba en una carretera solitaria, paraba y tocaba mi guitarra, esperando escuchar nuevamente la canción de la carretera. A veces, solo recibía el silencio como respuesta, pero otras veces, podía escucharla, una melodía apenas perceptible llevada por el viento. Ahora, no solo viajo por México para tocar mi música para las personas, también lo hago para tocar para las carreteras, para las sombras, para los misterios que se esconden en las rutas menos transitadas. Y aunque sé que algunos pueden pensar que estoy loco, que solo son historias, yo sé que la verdad es más extraña y maravillosa de lo que muchos pueden entender. Y ahí lo tienen, valientes viajeros del vórtice del pánico. Hemos llegado al final de este viaje por las carreteras más misteriosas de México. Un recorrido lleno de sucesos inexplicables y terroríficos misterios. Recuerden, aunque el viaje ha terminado, el misterio continúa. Las carreteras de México están llenas de historias esperando a ser descubiertas. Así que, la próxima vez que conduzcan por una carretera solitaria, piensen en las historias que compartimos y estén atentos a los susurros de la noche. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartir estos episodios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún viaje al vórtice del pánico. Recuerda, nunca se sabe qué misterios te esperan en la próxima curva.